¿Qué hacer cuando sabes que el futuro es incierto? Probablemente todo se acabará con el final feliz. Mientras, ¿qué se supone que haga una simple persona? Es lo que se preguntaba Ripley, mientras miraba a aquella muñeca que era una sola pista de lo que en realidad había pasado. Pero entonces, ¿qué hará? ¿Qué hacer para evitar el epílogo? ¿Totalmente este mundo tan inmenso va a desaparecer? Era algo que no la dejaba pensar. Era algo que constantemente la torturaba. La boda podía concluir con la historia. Pero ahora, ¿cómo podía decirle a su ser amado que esta boda no se puede realizar si no se acabará el mundo? Y así la pasó toda la noche, pensando qué es lo que podía hacer, qué es lo que hará, cómo podría evitar todo esto, cayendo en un sueño, pero un sueño bastante extraño, porque se infundía en oscuridad y escuchaba voces. Estaba en medio de la nada, en una oscuridad tan profunda que preguntaba por Sylvia o Seronis. Esto no parecía un simple sueño, más una voz que le repetía lo mismo. Ven acá, Ripley. Simplemente eso. Y su desesperación llegó. Y gritó fuertemente: pues indícame el camino. ¿Cómo llego si no sé a dónde ir? Que la frustraba tanto. La voz pedía y pedía que fuera a un lugar, pero ella veía que todo estaba completamente oscuro. ¿Cómo ir a un lugar si no veo completamente nada? Así lentamente se despertaba. ¿Qué fue eso? ¿Un sueño? ¿Una alucinación? ¿Su mente? Lo más extraño, despertaba. Pero parecía que tenía parálisis del sueño. No podía mover nada, ni un solo dedo. Así, se esforzaba a intentar mover la mano, mientras seguía escuchando esa voz pidiéndole que fuera. Pero al mismo tiempo escuchaba la voz de Seronis. Estaba al lado de ella, mirándolo con una cara tan extraña, diciéndole que si estaba abandonado. A él a su lado, llorando plenamente, diciendo palabras incoherentes. Proteger, quedarte, deseo. Palabras que realmente no tenían un sentido. Pero lo que profundamente se daba cuenta es que estaba sufriendo. Incluso en su sueño rogaba que no se fuera. Quería hablar, quería salir de la cama disparada hacia él. Quería consolarlo, saber por qué era su tristeza. Sintiendo cómo se paró inevitablemente de la cama para jalarlo, gritando que estaba ahí. Aunque sintió que lo había tomado, todo empezó a actuar nuevamente extraño, porque parecía que todo a su alrededor volvía a desaparecer. Otra vez en esa profunda oscuridad, mientras aquella voz seguía pidiéndole que viniera hacia ella. Pero todo su mundo desaparecía a pedazos. Así, finalmente volvía a despertar, esta vez, de nuevo en la realidad, llorando. Fue un sueño, pero se sintió tan real y tan emotivo. Pero al ver la muñeca a su lado, de verdad, ¿esto podría ser un sueño? ¿O es señal de algo? Pero lo que acababa de sentir era tan real. La tristeza de Seronis, todo ese ambiente. Pero también lo pensaba, ¿y si fue real? ¿Fue una visión del futuro? ¿Y si en realidad este mundo y Seronis van a desaparecer? ¿Qué es lo que tenía que hacer? Pero aún así, después de quedarse toda la noche despierta, no había pensado en una solución. Había repasado miles de opciones para confesarle a Seronis por qué retrasar su boda. Sabía que ninguna de esas iban a funcionar, pero lo único que pensó fue que deberían huir. Nuevamente con eso tan ridículo. Un plan que jamás le había funcionado, inesperadamente cree que le iba a funcionar ahora. Una ropa que no llama la atención. Incluso había mandado a Sylvia mandarle una carta a Estrella, así que no podían echarle la culpa. Pero aún así no podía evitar sentirse triste. ¿Qué pasará con Seronis? ¿Le romperá el corazón nuevamente? Pero tenía que hacer algo. Tenía que evitar esta boda. Pero justo cuando estaba a punto de irse, una voz la hizo reaccionar. Alguien llegaba muy alegremente diciendo que el día estaba muy hermoso. Podían salir a almorzar a algún lugar, pero realmente notó lo extraño de la situación. Y obviamente su cara cambió por completo. ¿A dónde iba? ¿Y por qué no había
rastro de su anillo. ¿Qué es lo que pasaba? ¿No se supone que le había jurado que jamás se sacaría ese anillo? Cuando estaba a punto de dar una explicación, Seronis la interrumpió. Completamente enojado le decía que claro, supuestamente sus sentimientos no cambian. Y claro que tenía razón. Al ver que él ya estaba otra vez dudando de su amor, no pudo evitar abalanzarse sobre él, diciéndole que de verdad lo amaba. Jamás, de verdad jamás sus sentimientos iban a cambiar. Pero un imprevisto, algo completamente difícil de explicar, estaba pasando. Necesitaba tiempo, pero Seronis no podía creer. Ya habían pasado por esto nuevamente, inventando tontas excusas cuando la ha agarrado justo cuando estaba a punto de irse, porque siempre intentaba escapar. Cuando por fin acepta que estaría a su lado, quiere escapar. Cuando está completamente convencido de que se quedarán juntos para siempre, desaparece. ¿Cuándo será el momento que plenamente lo ame? ¿Cuándo será el momento que ella se quedará a su lado? Así, tan herido, le dijo que realmente ella era completamente su pesadilla. Siempre creyó que el peor día de su vida había pasado. Pero Ripley, sí, Ripley siempre hacía uno nuevo cada vez. ¿Tan rápido cambia de opinión? En la noche, mientras dormían juntos, mientras se abrazaban plenamente, le susurraba que lo amaba, que lo adoraba. ¿Esas palabras no eran nada? ¿Eran mentira? Una vez había soñado justo con esto. Desaparecía de la nada delante de sus ojos. Y ese día se despertó tan desesperado, tan mal, porque sabía que ese hecho de abandonarlo, de desaparecer, podía hacerse realidad, porque nunca entendía cuán doloroso podía ser sus actos. ¿Cuántas veces tendría que aguantar estas cosas? ¿Cuántas veces acabará de destruir su corazón? ¿Estarán jugando toda la vida a esto? ¿A que ella llegará, le dará felicidad, lo va a ilusionar y de repente se va a escapar? Si no llega a tiempo, ya no encontraría rastro de ella. Ripley intentó explicarse. No era eso, no era lo que estaba pensando. Esto lo estaba haciendo porque de verdad tiene tanto miedo de que se vaya. También ella piensa que va a desaparecer de sus manos. Así, al ver todo lo que sus acciones hacían y seguía lastimando a Seronis, por fin lo entendió. Tenía que revelarlo todo. Prefería que la viera como una loca, pero él definitivamente va a amar a esa loca. A que la viera como la persona egoísta que cree que se va a escapar. Así que reunió todo el coraje para decirle que esto no se puede resolver así. Y así soltó esta frase: estos problemas no es algo que los personajes de un libro puedan resolver. Así que era momento de confesarle algo. Así, Seronis decía: entonces lo que entiendo es esto. Este universo pertenece a la novela que tú ya habías leído desde muy pequeña y tienes miedo que cuando se acabe la novela por culpa de nuestra boda desaparezcas todo el universo. Y Ripley se lo confirmaba, le decía que sí. La mayoría de las novelas siempre acaban con el final feliz, la boda. Por eso intentaba evitar la boda, para acabar con la destrucción del universo. Sé que es difícil de entender esto, pero es de verdad. Pero Seronis, de una manera muy seria, le decía que de verdad es consciente, que cree que realmente hay posibilidad de creer eso. Pero, ay no. Seronis no se lo creyó para nada. Pues Seronis se levantó enojado y le empezó a gritar a Ripley que de verdad le suplicaba que parara. ¿De verdad cree que el mundo se va a acabar? ¿Que esto es una novela y que todo va a desaparecer porque son nada más que simple papel? ¿De verdad tanto quiere alejarse como para inventar esas historias? ¿De verdad se escucha tantito? Y aunque Ripley quería protestar, pidiéndole a Seronis que parara, él seguía, no dejaba ni un momento que ella se defendiera. Porque para él, esto era completamente ridículo.
y así se lo hizo saber. Deberías ponerle mucho más atención a lo que estás diciendo. Podrías decir que tienes miedo del título de duquesa, que te queda muy grande, que te espanta ser alguien tan importante, o tienes miedo de que mi apellido haga que otra gente te quiera atacar, o que te hagan algo por mi culpa, o simplemente de que odias a la familia de Ingrid por su historia tan oscura, por las muertes y por la crueldad que ha llevado en su vida. Se lo va a creer. Pero esa tonta historia de que se va a acabar el mundo, porque de verdad de todo, de verdad hubiera deseado que se lo hubiera dicho con total sinceridad. Todo esto mientras terminaba de derramar las lágrimas que se habían atorado. ¿Cómo podía convencerlo? ¿Cómo podía convencerlo que lo que dice es verdad? Que no son simplemente mentiras. Está diciendo la verdad. Así, Ripley dice: el Seronis niño que conozco aguantaba la respiración debajo de su cama mientras miraba de reojo a su madre. Ella ya no parpadea, ve el reflejo de su pupila dilatada. Eso es lo que lo aterra y lo hiere en lo más profundo de su alma. Y se odia tanto por sentirse así. Y la sangre de su madre no para de fluir hacia él, pero el ruido de los pasos y los gritos hace que no puedan salir. Intenta retroceder lentamente para evitar que la sangre llegue hacia él, como un monstruo que busca su presa, que está a punto de envolverlo, y él lucha plenamente con el dolor que siente. Cierra sus ojos, impactado por lo que le acaba de decir Ripley. ¿Cómo es que ella lo sabía? Una historia que jamás le había contado a nadie. Y así Ripley le gritó: porque la leí. La leyó la novela, desde que vio que lo persiguió esta horrible pesadilla. Y aún así, quiso tomar sus manos. Siempre lo hizo, cuando lo vio sufrir, cuando lo vio llorar, cuando vio su desesperación, quiso ir y tomar sus manos. Quiero que lo crea, que le crea. Quiere estar junto a él para siempre. Ni siquiera pasa por su cabeza abandonarlo. Pero no, decía que mentía, que estaba intentando engañarlo nuevamente. Y así se fue de la habitación, mientras Ripley gritaba que por favor le creyera. Al menos podía creer lo que siente. Todo hasta que llegó la oscuridad de la noche. Ripley no paraba de llorar. Escuchó la puerta abrirse. Le decía a Sylvia que estaba bien. No tenía por qué preocuparse. También debería de dormir. Ya es casi de día. Todo iba a estar bien. Así que podía descansar. Pero no era Sylvia. Era Seronis. Así que se levantó rápidamente. Pero él venía directamente a decirle algo. Había tomado su decisión. Definitivamente no podía creerle. No cree que es un simple personaje de una novela que estaba destinado a casarse con otra mujer. Simplemente no podía creer eso. Pero de lo que verdad creía es que su existencia es lo más preciado. No le importa si es la Ripley verdadera o no. Logró hacer que los condes la amaran. Recuerda cuando lo retó y hizo que se formara. Con valentía le dio un golpe en la mano también. Y también logró que se quedara con su corazón en una sola noche. Eres la persona que amo. Y para que ella pueda estar tranquila, le va a creer. Está dispuesto a abandonar el sentido común y sus creencias para estar con ella. Llegaba la mañana completamente. Sylvia se preguntaba si Ripley seguiría llorando. Para su sorpresa salió Seronis. Simplemente le dijo: eres tú. Pero Sylvia venía aquí para ver a Ripley y para ayudarla a prepararse. Pero se lo impidió, pues Ripley acababa de quedarse dormida. Y también le daba la orden de ya venir con el almuerzo, pues Ripley se había comido la enorme sopa que habían dejado aquí. Pero inevitablemente Ripley escuchó ruidos y se quiso levantar. Pero es que Ripley tenía miedo de ser abandonada. Debería quedarse a dormir con ella. Pero Seronis le decía que estaba bien.
De ahora en adelante tendrían que hacer muchísimas cosas juntos. Definitivamente estarán más pegados que antes. Todo eso porque tienen que salvar el mundo. Le daba las gracias con las lágrimas. Pero Ceronis ya no quería que llorara. Definitivamente todo el ducado va a pensar que es una llorona. Pero no. La verdad es que querían encontrar una solución. Para vivir mucho tiempo juntos y estar para siempre. Mientras Silvia definitivamente estaba feliz. De verdad, estaba alegre que se hayan reconciliado. Ripley lloraba como si el mundo se fuera a acabar. Pero realmente la alarmó al verla tan hinchada por el llanto. Pero eso no era lo importante. Tenía que decirle lo que el duque estaba haciendo. Todos los soldados juntos y les pidió que por favor investigaran cómo impedir el fin del mundo. También reunió a los sirvientes y le dijo lo mismo. Quien tuviera información del fin del mundo, una leyenda o algo, sería recompensado con dinero. Definitivamente algo loco estaba pasando. La guerra terminó, había un excelente día, todo el ducado estaba completamente feliz y perfecto. Y de repente aparece la tenebrosa noticia del duque pidiendo cosas del fin del mundo. Pero lo que más le llamaba la atención era la serenidad de Ripley. Eso no era normal en ella. Pero al mirar fijamente a Ripley, se dio cuenta que definitivamente esto era culpa de ella. Pero lo peor es que pensaba que era culpa de Ripley porque ya se había metido en una secta. Con razón no paraba de hablar cosas del fin del mundo y cosas aterradoras. Y por eso se peleó con el duque y se perdonaron porque el duque entró en su secta también. ¿O era porque Isla le vendió algo y le metió esas ideas tan extrañas en la cabeza? No era así. Había una explicación, pero primero quería acabar de comer, pues la verdad es que tenía mucha hambre. Así que pensaba que Ceronis realmente está haciendo todo lo posible. Lo estaba haciendo por ella, así que también ella debería dar su esfuerzo para todo esto. Pero así debería de informar lo más importante. Había una extraña relación entre la muñeca y ella. Pero pues es que la verdad se parecían. Todo esto mientras admiraba tiernamente a esa muñeca. Pero en el mundo original esta era su muñeca. Pero bueno, así ahora tenían que buscar información sobre la muñeca. Pero al día siguiente llegaron un montón de muñecas con cabello rojo. Todo esto lo mandaron las personas después del anuncio del duque. Y también llegaron un montón de libros relacionados con el fin del mundo. Pero así, estas dos se dedicaron a estudiar todas las muñecas y los libros. Mientras Ripley se daba cuenta que hasta incluso un león pelirrojo le habían mandado. Mientras Silvia cada vez estaba más decepcionada del libro que leía. Así, Ripley, fastidiada, decía que de verdad no podían ayudarle a los demás trabajadores. Pero Silvia le decía que no. En este momento salieron muchos estafadores, pues varios de ellos se fueron de vacaciones con paga, diciéndole al duque que tenía que ir a sus pueblos a investigar porque también tenían leyendas relacionadas con el fin del mundo. Así que varios se fueron a su pueblo con esa falsa excusa con vacaciones pagadas. Y se quedaron muy pocos. Todavía tendrán que contratar nuevos empleados temporales. Pero antes de que Silvia se quisiera escapar, Ripley le decía que mejor entre ellas dos harán el mejor equipo. Pero fueron interrumpidas por otra mucama que les decía que el duque necesitaba su presencia. Tremenda decepción que se llevó al llegar y darse cuenta que la persona que tenía información importante era Isla, quien estaba tan feliz de venir a la casa de la duquesa. Así empezaba una larga plática con Isla. Ceronis casi la interrogaba. Le preguntaba por la muñeca o por la historia del fin del mundo. Pero les dijo que ella no había dicho eso directamente. Solo transmitió la palabra que la bola de cristal le dijo. Pero así Isla le dijo que realmente no sabía nada de eso. Pues la muñeca sabía que era una muñeca embrujada, pero no sabía que era su maldición. Entonces Ceronis se molestó.
¿Vendes objetos que realmente no sabes ni para qué sirven? Isla se intentó defender diciendo que sí, tenía una maldición muy especial. Pero esos trucos ni esas lavadas de cerebro funcionaban en Seronis. Y entonces, ¿por qué dice una cosa y luego dice que no sabe? Pero Isla volvió a repetir lo mismo. No conoce los detalles de la maldición, pero sabe que está maldita. Así era momento de interrumpir, porque sabía que si seguían así, no sabía si podía salvar a Isla de las manos de Seronis. Así luego le hicieron la pregunta de dónde había venido esta muñeca, pero Isla se puso a contar todo su árbol genealógico, lo que hizo molestar a Seronis y le dijo que simplemente, ¿de dónde viene la muñeca? Así le dijo que esta muñeca había sido hecha por su bisabuela, una bruja muy poderosa. Pero entonces Ripley preguntó por qué nadie más la había comprado. Así Isla le dijo que es una muñeca muy poderosa. Nadie sabe qué tipo de maldición hace, así que pues no hay tantos compradores. Había dejado a todos en silencio. Realmente Seronis decía que esta mujer era simplemente un fraude. Pero entonces no entendía por qué se la había vendido. Y bueno, ¿por qué venderle esta muñeca y no otra? Porque hay algunos objetos malditos que buscan a sus dueños. A veces, hay cosas que por sí solas deciden quién es su dueño y cuál es su propósito. Pero bueno, básicamente no se sabía nada de la muñeca ni de la maldición. Y bueno, finalmente después de cobrar aquella recompensa, Isla se iba muy contenta, mientras ellos se quedaban fastidiados por todo lo que está pasando. Pero bueno, antes de que empezaran las preocupaciones, Seronis le dijo que no había nada de qué. Este reino es inmenso, y los soldados no han ido a muchos lugares donde podría estar la información de eso. Y de verdad le juraba que nunca la iba a soltar. Nunca iba a dejar que nada malo va a pasar. Pero bueno, no podía mentirle. Sí estaba algo preocupada, pero la verdad juntos le parece menos carga. Pero así en un nuevo día, Seronis le anunciaba que iría a los bosques del sur, pues dicen que hay unas cuevas donde tienen información muy antigua. Ripley quería ir, pero no podía llevarla porque era un lugar muy peligroso. Pero es que todo mundo estaba haciendo su esfuerzo. Ella solo se estaba quedando aquí. Además, ya hay muy poco personal y están sobrecargados de trabajo. Además, cada día se ven menos. Pero, para Seronis, aunque se hiciera la dulce y tierna, la respuesta era no. No la podía poner en peligro. Y así, después de tantos intentos, le decía que no. Aún lo intentara, le rogara, la respuesta es no y no. Además, quería que le prometiera que se va a quedar completamente tranquila en casa hasta que él vuelva. Y así, pues se la prometía. Por primera vez, Ripley se quedaría quieta simplemente investigando en el... Pero bueno, Seronis hizo un comentario burlón, algo extraño, pues le decía que mientras no incendie la gran y famosa casa de los Ingrid, todo estaría bien. Y así le prometió que hará todo lo posible para no quemar todo. Pero así, estos dos se despidieron, pues aunque Seronis llegaría el día de mañana o por la noche, no podía estar tanto tiempo sin él. Y bueno, estos dos empalagosos se despedían con unos besitos. Y como prometió, todo el día se quedó tranquila, aunque algo aburrida de seguir haciendo esto. Llegaba la noche. Se sentía un poco desesperada. Libros tirados por su cuarto, muchas muñecas pelirrojas a su lado. Pero una sombra invadió su cuarto. Pues el peligro no era el fin del mundo. El peligro que tanto temían estaba a punto de comenzar y ya había llegado a la mansión. Pues alguien le daba las buenas noches a Ripley. Pero al escuchar la palabra y levemente por la luz de la luna se dio cuenta. Pues esta persona le dijo que de verdad está tan feliz con todo lo que debió ser de ella. Pues sí, Rose había llegado a la casa. La amenazaba con una espada y le decía que no se moviera. No lo entendía. ¿Por qué estaba aquí? ¿No se supone que debería estar encerrada en un monasterio? Lo que le causó risa a Rose.
o ellos podrían controlar el monasterio con dinero. Pero ella también, porque le pagó bastante dinero y los dejaron ir. El convento es leal, pero no todos los trabajadores. Incluso, algunos le contaron las novedades sobre la vida de ella y el duque. Como por ejemplo, todo está patas arriba. Los soldados están dispersos por varias zonas. Hay poco personal y casi nadie quiere trabajar aquí. Todo eso estaba a su favor. Ripley le dijo que entonces se fuera de acá. Cuando Ceronis regrese, le va a ir muy mal. Las personas que le ayudaron van a pagar por haber hecho eso. Pero no era momento de escucharla, pues Ceronis no estaba aquí. Entonces, esta situación le empezó a dar miedo a Ripley, pues de verdad creía que le iba a hacer caso. Incluso si ella no existiera, Ceronis jamás iba a casar con ella. Pero no, para Rose, sabía que ya no podía tener a Ceronis y que jamás le hará caso. Pero entonces, si ella no puede ser feliz, nadie lo iba a hacer. Porque se iba a deshacer de todos. Se iba a deshacer de su padre, que lo abandonó simplemente por lealtad al duque. También de las monjas que la maltrataron. De ella también. Y también de ese duque insoportable. Todo hubiera acabado bien si se hubiera enamorado de ella. Realmente podrían ser una pareja muy feliz. Incluso hubiera sido muy buena esposa. Porque sí, es imposible que sea de él. Así que va a hacer todo lo posible para que no sea de nadie. Así Ripley entendió que Rose ya estaba completamente loca. Ripley quería, de verdad esperaba que pronto se iban a dar cuenta de todo esto e iba a acabar. Y así Rose le hizo saber que si esto es lo último que haga y con esta acción acabará su vida, pues estará muy contenta. Pues mientras todo se acabe aquí, mientras ella muera, no le va a importar arder en el infierno. Mientras levantaba fuertemente esa espada, pero no esperaron que fueron interrumpidas por alguien. Silvia estaba escuchando mucho movimiento, así que había entrado preguntándole a Ripley si seguía despierta. Pero se quedó completamente en shock al ver la escena enfrente. Ripley era sometida por Rose, así que lo único que pudo hacer fue gritar, y Rose se abalanzó contra Silvia. Le gritaba que corriera, pues Rose fue directamente a atacarla, y Silvia soltó la vela que traía en la mano, pues siempre había sido una molestia para Rose. Así que le dijo que este día la va a matar a ella, y a su ama también. Como las dos siempre están juntas, se irán juntas. Pero antes de que hiciera algo, Ripley por detrás traía con qué pegarle a Rose. Y sí, quebró eso en su cabeza de Rose, gritando que no se atreviera a tocar a Silvia. Todo esto mientras se aseguraba de cómo estaba ella, pidiéndole que se levantara, que corrieran, mientras Rose se volvía a poner de pie para perseguirla. Y así lo hizo. Tomaba el cabello de Ripley y la arrastraba por la habitación. La iba a ahorcar. Quería que muriera. Todo esto mientras la habitación empezaba a arder en llamas poco a poco. Pero Silvia le dijo que la soltara. Ella había tomado esa espada y la apuntaba. Rose le decía cómo se podía atrever una simple criada a apuntarle. Pero Silvia no se podía dejar intimidar. Podía ser una noble, pero ya no lo era. Era simplemente una bestia. Pero así, volvía a gritar que la soltara. Y así, sorprendentemente lo hizo. Pero Silvia se dedicó a levantar a Ripley. Tenían que irse. El fuego se estaba propagando, pero algo inevitablemente pasaba. Rose había agarrado un nuevo objeto y venía corriendo hacia ella. Pero no. Silvia no dejó que Ripley fuera herida. Y la que fue herida fue ella. Y solo se pudo escuchar el sonido del cuerpo de Silvia cayendo, mientras el fuego se extendía rápidamente por toda la habitación. Pero no. Esto no podía quedarse así. Para la sorpresa de Silvia, alguien nunca se podía quedar quieta. La persona que había sido herida fue Ripley, mientras le gritaba nuevamente a Silvia que corriera. Pero Silvia no podía irse nada más así.
pues para Rose todo era ridículo. Una noble que se deja apuñalar para salvar a una simple criada, pero antes de que Sylvia hiciera algo, Rose la volvía a amenazar. Ya no quería escuchar las mismas excusas de que el duque le va a hacer algo, le va a hacer esto y no. Simplemente, todos estaban fritos aquí. Si Sylvia sale corriendo, ¿cree que será perdonada que su ama haya muerto y ella ha salido con vida? Y no solo eso, la que inició el fuego fue Sylvia, así que tenía que dejar el arma en el suelo y que se fuera. Y Ripley le daba la razón. Tenía que correr. Ella tenía que huir. Sylvia dejó la espada en el suelo mientras se levantaba lentamente. Así Rose aprovechó para agarrar esta espada, pero Sylvia no iba a dejar las cosas así. Agarró la espada por el filo y empezó a forcejear con ella. Pues mientras ellas dos se mantenían así, Sylvia le pedía a Ripley que se fuera, pero la verdad es que Sylvia duró muy poco, mientras Rose cada vez enloquecía más y más. En la desesperación, Ripley le empezó a rogar. Todo era su culpa. De verdad tenía que dejar a Sylvia que se fuera. Solo tenía que matarla a ella, no a Sylvia. Pero no, ella no iba a dejar a nadie vivo. Mientras Ripley rogaba que se levantara, mientras Rose se entretenía con ella, tenía que correr. Porque Rose ya estaba a punto de acabar con todo, mientras se levantaba. Lo mejor esto era su castigo por su codicia. No debió haber querido más y más. Debió haber buscado el hechizo para volver a su casa y haber acabado con todo. Así nadie hubiera salido herida, solo porque quiso ser parte de este mundo. Poco a poco, las llamas alcanzaban a aquella muñeca, pero así, Rose estaba a punto de acabar con ella. Pero parecía que le quedaba suerte, pues una estructura cayó, llena en llamas, directamente a Rose. Así ella fue envuelta en una cortina y empezó a gritar de dolor. No podía quitárselo de encima y las llamas empezaron a consumirla a ella también. No pudo terminar esto. La muñeca se consumía por el fuego y Sylvia se levantaba nuevamente. Era momento de correr. Felizmente le decía que estaba bien. No parecía que estaba al borde de la muerte. Y Sylvia le pedía que se parara nuevamente. No era momento de alegrarse todavía, tenían que correr. Así Ripley no podía, ya no tenía fuerzas en las piernas. Así las dos iban a salir como podían, pero lamentablemente la puerta estaba cubierta de llamas. No había oportunidad de salir. Mientras afuera, todo el mundo corría en caos. La mansión se estaba quemando. El fuego había llamado la atención de otras personas. La casa se estaba consumiendo por completo. Una fuerte llama se extendía alrededor. Era inevitable que nadie viera este incendio. Y así lo hizo. Porque Ceroni se dio cuenta de lo que estaba pasando, aunque todavía no caía en cuenta que era su casa la que se estaba quemando. Hola, hasta aquí el video de hoy. Espero que les guste. Nuevamente les digo que si les gusta, se suscriban, denle like, comenten. Y me sigan en mis redes sociales, están abajo en el canal. Igual pongo capturas para que me sigan, por favor. Ay, qué capítulo tan difícil. Estoy muy sentimental. Estoy muy sentimental por mi embarazo y la verdad he querido llorar y he parado tantas veces porque estoy muy sentimental. Así que, bueno, adiós, espero que les guste.